Muy buenas amiguetes ojerosos, martes 7 de febrero. Tenemos 6 partidos para hoy, así que repasamos la jornada de ayer y luego vamos con las previas. Los 8 partidos de ayer. Yo creía que iba a haber alguna sorpresa más, pero bueno, me gustó la jornada. ¿Con qué te quedas tú? Yo vuelvo con Cam Thomas, ¿eh? Me da igual que perdiera Brooklyn Nets. 47 puntos hizo anoche el chaval. Es verdad que en los últimos minutos, momento clutch, poco precipitado, pero ¿qué le vamos a pedir, no? Al chaval que hizo 47 puntazos, o sea, no se le puede pedir más. Y los Clippers, sin ofrecer su mejor versión, partidos que han jugado Kawhi Leonard y Paul George, 8 de 9 ganados, ¿eh? 8 de 9. Es una Dan miedo. maravilla cuando decimos realmente que los Clippers tienen otra alma, ¿no? Otro sentimiento cuando juegan, es por algo. Oye, los Warriors, ¿qué tal? 26 triples, 12 triples metió Klay Thompson, que sin Stephen Curry dijo, pues 42 mira, aquí puntos. estoy yo, amigos. 42 puntazos se cascó. Nada, borraron a los Thunder en muy poco tiempo. No hubo rival. Parecía un partido un poquito más igualado este, Sí, ¿eh? a priori sí, pero fíjate, incluso yo pensaba que Oklahoma se podía ir un poquito más en el marcador, pero bueno, ahí quedó. Luego yo te digo, yo creía que, por ejemplo, Portland y San Antonio dar la sorpresa, pero no, Milwaukee sigue aplastando y los Bulls cogen un poquito de aire. Bang! Bang! It's good! Wins the game at the buzzer! Empezamos esta jornada de 6 partidos en Orlando, donde los Magic reciben a New York Knicks. Bajas, pues la de Mitchell Robinson, conocida ya en Nueva York. Barrett es duda a esta hora. Recordemos que se perdió el último partido contra Filadelfia a última hora por enfermedad. Y Okeke por problemas físicos. Y Mo Bamba sigue suspendido, ¿vale? Empiezo con los locales. Varios líderes y Fultz el mejor. Esto me está gustando dentro de la temporada de Orlando Magic, y es que tan pronto ves a Wagner liderando la anotación, como ves a Banquero, como ves a Cole Anthony desde el banquillo, pero lo que más me gusta es que el ejemplo realmente tiene que ser Markelle Fultz y sobre todo estos últimos partidos contra Filadelfia, Minnesota y Charlotte, estos dos últimos ganados por los Magic, 63, 60, 61% en tiros de campo, 18, 15, 16 puntos. Es lo que necesitamos. O sea, yo no le pido a Fultz partidos de 35 puntos o 40 como un Klay Thompson o algo así, pero sí que se convierta realmente en el líder que necesitan estos Magic, que tenga esa regularidad y que luego con destellos de eso, de los que he comentado antes, consigan ganar dinero, consigan ganar partidos. Les gusta remontar. Y es que esto es así. Los dos últimos partidos que he comentado, ninguno empezaron con buen pie, pero poco a poco iban remando. Contra Minnesota fue gracias a los triples. Contra Charlotte el último partido, pues gracias a un juego más colectivo, y viendo los precedentes que hemos tenido de Orlando últimamente, ¿es buena idea hoy provocar a Nueva York? Creo que sí, que es buena idea buscar un poco ese partido bronco contra Nueva York y hacerlos que se desconcentren, porque recordamos que Orlando ha tenido problemas ya con Detroit y con Minnesota, con peleas y demás, y en el encuentro que estos dos tuvieron que han tenido esta temporada, que ganan los Knicks 115-102, Wagner el viejo ya la tuvo con Julius Randle, así que a lo mejor vemos ahí trifulca hoy. Los Knicks vienen de la mayor remontada del año, 21-22 puntos remontaron a Filadelfia. 21, sí. No quiero echar las campanas al vuelo porque es cierto que la primera parte de Filadelfia es muy, muy buena y la segunda parte de Filadelfia es bastante mala, pero bueno, el mérito de Nueva York lo tienen desde el banquillo muy bien Fournier, los minutos de Obi Toppin, los minutos del amigo McBride. Me gustó muchísimo y es que es eso, es que esta rotación está funcionando y ojalá siga siendo así y ojalá Thibodeau le dé por abrir un poquito más, ¿no? Por a lo mejor meter por ahí de vez en cuando a Rose y a Redis. Si no juegan bien, pues ya está, lo sacas y punto, ¿no? Fíjate el experimento el otro día con Fournier, le salió bien. Y los tableros, como última clave, es que en ese partido que se enfrentaron estos dos equipos, consiguieron 18 rebotes ofensivos los Knicks. Hoy no estará Mitchell Robinson, que es uno de los grandes artífices de estos números, pero creo que Sims y Hartenstein sí pueden hacer daño en este aspecto. Doy favoritismo a los Knicks por los últimos encuentros, pero bueno, creo que Orlando a día de hoy está consiguiendo pelear los partidos y contra Knicks podrían dar la sorpresa. Continuamos en Brooklyn, en el Barclays Center. Los Nets reciben a Phoenix Suns. Los Nets en back-to-back cayeron anoche contra los Clippers. Es uno de los partidos que hemos destacado de la noche
anterior, tirando de orgullo en los 2 partidos desde que se conoció que Irving quería salir y desde que se conoció que salía, porque pasaron 2 días entre uno y otro. Yo creo que Vaughan está contento con los chavales, ¿eh? Me gusta la actitud que están teniendo el equipo, ganando contra Washington esa súper remontada y luego ayer, pues oye, al final pierden de 8, pero ese final estuvo muy apretado y realmente pudo pasar cualquier cosa, entre otras cosas, gracias a Cam Thomas, que se ha convertido solo en 2 partidos en el líder de anotación. En el primer encuentro contra Wizards, desde la segunda unidad, 44 puntos, y anoche 47. Este chaval se le caen los puntos de las manos y está con mucha confianza, así que muchísima atención a él porque se lo va a lanzar todo. Eso sí, ayer jugó muchos minutos y me preocupa un poco esto, ¿eh? Tema defensa. Simmons la debería compensar. Hoy regresa Simmons. Bueno, él ha dicho que está listo. Falta ver si Vaughan lo opina así. Yo creo que está bien que vuelva. Sumner no está haciendo malos partidos, sobre todo en ataque, pero en defensa ese quinteto queda algo descompensado por culpa de las lesiones que tienen también los Nets, ¿no? Quizás demasiado tirador por ahí y falta un poco de compensación ahí en defensa que Simmons te la puede dar a la hora de defender. Ahora comentaré a los jugadores de los Suns. Dinwiddie y Finney Smith, ojalá se incorporen porque esto cambiaría bastante y añadiría mucha profundidad al banquillo de los Nets, porque por ejemplo no está Seth Curry, así que bueno, Durant ya sabéis que no está, y estos dos pues con su liderazgo yo creo que incluso pueden llegar y ser piezas muy muy importantes para los Nets así de primeras. Por parte de los Suns, 0-2 en gira, lo que más destaca es que en defensa están muy bien, solo han encajado 94 puntos contra Boston y 100 contra Detroit Pistons. Hoy tiene que ser un poco ese el camino a seguir porque en tanteo alto se puede la cosa ir a cualquier sitio, y a destacar la vuelta del señor Devin Booker. Se ha perdido, iba a decir los últimos 25 partidos, como en realidad son 24, pero como si fueran 25, porque solo jugó 2 minutos en aquel partido que se lesiona definitivamente contra Denver Nuggets. 11-14 ha sido el balance de los Suns sin su estrella. ¿Sabes cuántos puntos hizo Devin Booker en el último partido que jugó completo? No lo sé, pero 38. 58 contra Pelicans, 58 puntos. Si vuelve como estaba, pues puede compensar lo que haga Cam Thomas, ¿no? Y luego, como decía, para que no se desmadre la cosa, porque creo que Nets le interesa pues un poco el tanteo alto, anotar constantemente, pues CP3 para buscar la pausa, para que no se te vayan en parciales elevados de los Nets, no se te suban a la chepa. Hoy en principio creo que Nets va a competir, pero acusarán el partido de ayer. Y viendo la buena defensa de Suns y que regresa Devin Booker, les tengo que dar ese pelín de favoritos. En el Smoothie King Center de New Orleans tenemos este duelo entre Pelicans y Atlanta Hawks. En el equipo local, Ingram y Valanciunas son probables. Yo cuento con que jueguen ambos. Daniels, Lydell y Williamson no van a jugar. Los Hawks van con todo a este encuentro. Quiero empezar por los locales, sobre todo remarcando ese último partido contra Sacramento. Salieron de ese pozo de derrotas en la victoria contra Lakers y Sacramento, haciendo 31 y 136 puntos respectivamente. Parece que el ataque ha vuelto un poquito, ¿no?, a la normalidad. Veremos a ver si son capaces de mantenerlo hoy contra Atlanta. Ya os hago spoiler, espero un partido con muchos puntos. Y tengo que hablar de Billy Hernán Gómez, el cual hoy, si vuelve a tener los mismos minutos que el otro día contra Sacramento, creo que puede tener facilidades, sobre todo si cuando se empareje con Okongwu, ¿no?, en esa rotación. Creo que le puede sacar muchísimos puntos e incluso rebotes. 22 puntos, 16 rebotes en 28 minutos ese día contra Sacramento. Así que ojalá le volvamos a ver más tiempo. Y la consigna clara de New Orleans Pelicans hoy es colapsar la zona, tanto en ataque como en defensa. Sabemos que Atlanta no es un equipo que tire mucho de triple y que no tiene un muy buen porcentaje, por lo tanto los puntos los van a intentar meter cerca del aro, y Valanciunas es suficientemente corpulento, ¿no?, como para al menos dificultar esas penetraciones a los Hawks. Y luego desde el banquillo, pues igual, Billy Hernán Gómez, o ya sea Hayes o Larry Nance incluso, creo que también lo pueden hacer de una manera... envergadura en los pequeñitos, claro, también para tapar allá un Gamurra y las incursiones por dentro, o sea que sí. De una manera mucho más fácil. Pero bueno, la cosa está que voy hablando de los Hawks, es que fíjate este precedente, ¿no? Ganaron en la prórroga, 124-121 el duelo que les enfrentó a estos dos equipos allá por noviembre.
y es que un equipo que está promediando ahora mismo unos 30 intentos desde el triple, ese partido se fue hasta los 36. Sí, fue con prórroga, pero creo que esto va a volver a pasar, ¿no? Creo que Pelicans va a ceder un poquito a Atlanta la línea de 3 y veremos si están acertados. Yo espero que desde el triple no tengan una buena noche. Por lo tanto, creo que les viene bien ese ritmo alto y muchos contraataques. Coger rebotes defensivos rápido y salir a la contra rápido con Murray, con Trae Young, incluso con Collins buscando alley-oops. Esto debe ser muy importante. Y el banquillo es flojo en general. O sea, es un banquillo que mete muy pocos puntos en comparación con el resto de equipos, que además esos puntos vienen simplemente por acciones individuales. Hay muy pocas asistencias. Por ejemplo, creo que el banquillo de Pelicans son 5 o 6 asistencias más de las que da el banquillo de Atlanta Hawks, para que veáis una idea del balance que hay. Así que por eso tengo que dar esta noche favoritismo a los locales, contando con que jueguen Ingram y Valanciunas, eso sí. Y me voy hasta el FedEx Forum en Memphis. Los Grizzlies reciben a Chicago Bulls. Los Grizzlies en dinámica súper negativa, 3 derrotas más seguidas. Han perdido 8 de los últimos 9 partidos. Necesitan un clic. Creo que hay que hacer un ejercicio de reflexión, sobre todo a la hora de la actitud que están mostrando muchas veces. Hoy regresa Dillon Brooks después del puñetazo que le metió en las pelotas a Donovan Mitchell. Lo tengo que decir así porque es que se las dio en las pelotas. Así que vuelve tras un partido. Luego ejercicio de reflexión también digo por Morant. A veces parece que pensando más en otras cosas que en los partidos. Y el tema de la lesión de Steven Adams, ¿no? Tienen que recuperar la defensa, tienen que recuperar un poco esa identidad y esa agresividad, ese ritmo alto a la hora de jugar en ataque. Hoy pueden hacer muchos puntos si juegan con confianza en ataque. Y luego es necesario también que la segunda unidad despierte. No están siendo revulsivos. No vemos un revulsivo. Quitando a Santi Aldama, que entra a veces en el quinteto, los demás jugadores, Conchar, Zaire Williams desaparecido, Brandon Clark, no están aportando lo que debería. Me falta ese punto de agresividad de la segunda unidad. Si hoy lo vemos, muchas ventajas para Grizzlies. Por parte de los Bulls, jugaron anoche, se pasearon contra San Antonio Spurs, llevan una racha de 3 victorias, han ganado 4 de los últimos 5 y lo que destacaría es que estamos viendo un ataque, mucha responsabilidad compartida en ataque. Vemos a Vucevic lanzando sus tiritos con acierto, DeRozan también los suyos, Lavin los suyos, hasta Dosumnu. No hay ningún jugador que se esté yendo a lo loco a hacer la guerra por su cuenta. Y esto es muy positivo porque muchas veces veíamos a Lavin y a DeRozan siendo demasiado previsibles. Muchísimo talento, pero muy previsibles. Así que esto positivo por parte de los Bulls, a los que hoy espero que se tengan que enfrentar a un ambiente caldeado. El pabellón de los Grizzlies es calentito en este tipo de situaciones en las que están ahora mismo. Creo que van a estar muy metidos en lo que es en el devenir del partido, así que a ver cómo les viene esto a los jugadores de los Bulls. Y luego, una desventaja que suele tener Bulls, el único equipo que lanza menos de 30 veces de triple de la NBA, hoy es el triple, ¿no? Porque los Grizzlies están muy poco acertados, no están teniendo buenos porcentajes, dudo que vayan a sumar de 3 en 3, así que más o menos ahí puede estar controlado. Un partido que se puede decidir en la media distancia, a ver quién está más acertado también en cuanto a defensas. Voy a darle ese favoritismo a los Grizzlies porque espero el clic, ¿no? Espero también el pasito adelante de la segunda unidad y espero que se tomen el partido, o sea, que regresen a los orígenes, ¿no? Que vuelvan a ser ese equipo alegre en ataque y que los veamos disfrutar, sobre todo en la cancha. Y por cuarta y última vez se enfrentan estos dos equipos y ojito al parte de bajas porque en el quinteto titular Murray, Caldwell Pope, Gordon y Jokic son probables, cuento con que jueguen. Luego en Minnesota, McLaughlin, Gobert y Anderson son duda. Estos dos últimos llevan siendo, o sea, todos los últimos partidos han sido así, eran duda antes del partido y luego acaban jugando, así que con todos los que he mencionado cuento para este encuentro. Mal precedente por las bajas y es que el último partido entre estos dos equipos fue el mismo encuentro, pero en Minnesota. Ganaron los Wolves 128-98, sobre todo por las bajas, no jugó prácticamente nadie del quinteto, solo Michael Porter Jr., y la verdad que fue un partido muy malo. Vimos que se agotaban las posesiones, que tiraron solo 71 veces a canastas. Un equipo como Denver, que tiene una ofensiva brutal, esto es una muestra más de que la rotación es muy floja, ¿no? Que no tiene recursos ofensivos si les falta el Murray, si les falta Jokic o incluso Gordon o Caldwell Pope, ¿no? Por lo tanto, esta noche, si juegan todos los de Denver, es la defensa de los Wolves se pone a prueba del todo. Estamos viendo que están defendiendo mucho mejor, que es una realidad que están defendiendo mucho mejor, pero claro,
La segunda unidad de Denver no es el quinteto titular de Denver. A ver cómo consiguen hoy defender a Jokic y Murray, sobre todo, que son las grandes dagas de este equipo local. Pero solo el ataque no les valdrá a Denver Nuggets esta noche. Por lo tanto, espero ver un equilibrio ataque-defensa o que Denver supere esa defensa de Wolves con creces y se vayan a grandes puntajes. Doy favoritos a Denver porque creo que tienen recursos suficientes como para ganar a esa defensa de los Wolves, pero tengo mucho interés a ver qué partido plantea el equipo de Minnesota. Y sí, amigos, en el Crypto.com Arena, cita con la historia, Los Ángeles Lakers reciben a Oklahoma City Thunder. Cita con la historia, LeBron James está a 36 puntos del récord de Karim Abdul-Jabbar. Superarle como máximo anotador de la historia, pues un objetivo ya al alcance de la mano, ¿no? Más para un jugador como LeBron que está promediando 30 puntos por partido. A destacar, lo primero de todo, es cuestionable. El último encuentro que juegan los Lakers contra Pelicans en Nueva Orleans, juega 40 minutos. Señor Jamón se arrepiente mucho de esos 40 minutos que jugó LeBron James. Veremos si no pasan factura y esas personas que se han gastado casi $100,000 en la entrada para el partido de hoy, no se le echan encima, ¿no? Veremos. En principio yo cuento con que LeBron va a jugar. ¿Qué tienen que hacer los Lakers? Buscar las ventajas muy claras con Anthony Davis, ¿no? Esos emparejamientos por físico en el que se pueden llevar el gato al agua siempre con canastas muy cerca del aro, pues eso, ¿no? Las entradas de James, de Hachimura, de Davis, esa altura les puede sacar mucho beneficio y acierto exterior. Si Lakers tiene acierto exterior esta noche, cosa que dudo, tendrán un partido incluso creo que hasta fácil, ¿eh? Tienen que tener mucho cuidado con las pérdidas y la precipitación. La ansiedad puede jugar hoy en contra de este equipo si es que no llegan a distanciarse, como pasó el otro día contra Pelicans. Si no llegan a distanciarse en el marcador, esas pérdidas pueden costar muy caras porque Oklahoma, amigos, es el equipo que más pérdidas provoca en los rivales. Lakers está cuidando mucho el balón últimamente, pero contra este tipo de rivales creo que volverán a las andadas. Y Ham y sus decisiones. Yo creo que ya está en el punto de mira el entrenador. El otro día contra Pelicans se equivoca claramente en el final. Los tiempos muertos no los usa tampoco del todo bien. Tiene que, como he dicho, buscar las ventajas. Si con un equipo está siendo superior, tienes que seguir mantenerte con él. No puedes pegarte tiros al pie. Por lo tanto, y espero de Ham, no sé, un golpe, ¿no? Ahí de timón. Oklahoma. Apalizados anoche en San Francisco, lo hemos comentado al principio, 26 triples se llevaron. Esto no es algo normal. Es verdad que juegan contra Golden State Warriors. No espero eso, como he dicho, de los Lakers. Además, Oklahoma, un equipo que está muy cómodo en el golpe a golpe. Ayer, al ser apalizados, no hubo grandes minutadas. O sea que, en principio, esta gente debería estar preparada para un partido y alto puntaje. Como he dicho, muy pegajosos, mucha defensa, mantenerse siempre en el marcador para tener opciones en el clutch y el impacto de la segunda unidad. Creo que en los Lakers, pues hoy puede regresar Austin Reeves, ¿no? Tienen a Russell Westbrook, Lonnie Walker, está prácticamente todo el equipo al completo por parte de los Lakers. Y me gusta que hay veces en Oklahoma, pues de repente te aparece Isaiah Joe, ¿no? Que el factor sorpresa. Creo que Oklahoma puede tener hoy factor sorpresa para sorprender ahí a Lakers, como he dicho, en caso de que el partido esté igualado al final. Yo espero un encuentro a muchos puntos. Espero superioridad de Lakers, eso sí. Tema de récord creo que debe influir. Veremos, espero que para bien, a ver si lleva la iniciativa a los Lakers. Si tienen ese poquito de acierto exterior, como digo, veo hasta una victoria, pues por más puntos, ¿no? Veremos qué pasa, partido a ver, como he dicho, cita con la historia, a partir de las 4 hoy en Los Ángeles. Hasta aquí las previas de hoy. Muchas gracias por el apoyo diario aquí en YouTube y en Twitch, donde esta noche estaremos a partir de las 11. Y además tenemos tertulia. ¿Se viene quién, Jesús? Tenemos tertulia, vendrá Óscar de Massive Ball, Óscar Fontecha, Paco Rabadán, lo esperamos también. Y puede que aparezca alguien más por ahí, ¿eh? Puede que aparezca alguien más por ahí. Lo más importante hoy, claramente, la cita con la historia a partir de las 4. ¿Vale? Todos apoyando a papá. Corramos un tupido velo. Nos esperamos allí en Twitch esta noche. Si no, volvemos aquí mañana Con más previas. Chao, chao.